hermanos que me están escuchando. Para mí es un privilegio poder estar aquí con ustedes y es un privilegio que el Señor verdaderamente le da a cada uno de nosotros para poder exponer, para poder traer un mensaje de salvación. Hoy es un día especial, estamos a puertas de nuestro ayuno congregacional y también de nuestra Santa Cena. Hoy estamos culminando un día de ayuno, un día de búsqueda, un día en el que nosotros buscamos la presencia del Señor, pues ¿quién de nosotros no necesita al Señor, hermanos? Yo creo que cada uno de nosotros necesita no solamente ver a nuestros hermanos, juntarnos en la casa de Dios, sino que también necesitamos la gloria del Señor cayendo sobre nosotros, llenándonos de su gloria y dándonos de esa presencia tan preciosa y de ese alimento que el Señor tiene para nosotros. Ciertamente ha sido un tiempo duro, un tiempo en el que no nos hemos podido reunir, un tiempo en el que mucha gente se está enfriando, mucha gente está pasando por tiempos difíciles porque no hay trabajo, no hay alimento. Y creo yo que es necesario que nosotros busquemos al Señor, hermanos. Y hoy precisamente es lo que estamos haciendo. Bendigo su vida por dejar a un lado todas las cosas que usted está haciendo para buscar al Señor, negándonos hoy a un alimento natural para poder recibir el alimento espiritual. Y realmente nosotros hoy queremos que el Señor nos bendiga con una palabra que nos pueda ayudar a entender y que podamos seguir adelante en este camino por el cual transitamos. Y pensando en todo esto, pues fíjense usted que es importante que nosotros como hijos de Dios podamos aprender a discernir todo lo que nos rodea. Entre todas las cosas que nosotros vemos, oímos, hablamos y hacemos, nosotros tenemos que ser sabios y entendidos para poder hacer correctamente las cosas y que todo nos salga bien. Yo no sé si usted se ha topado con algún amigo que tal vez usted quiere hacer o pedirle un consejo, más bien quiere hacer algo, pero usted quiere que alguien lo aconseje. Y entonces usted dice, bueno, yo quiero que alguien me aconseje, va con un amigo, usted le pide el consejo y pues esta persona le extiende la mano, ¿verdad? En decirle, bueno, mira, yo lo veo desde este punto de vista y vos podés hacer tal cosa. Y entonces dice usted, bueno, lo que está diciendo este hombre me parece correcto o me parece que está equivocado. O tal vez muchas veces nosotros vamos en nuestra vida, por ejemplo, ¿verdad? Hoy resulta que hoy se nos pegó la chamarra y vamos corriendo para el trabajo, ¿verdad? Aquellos en moto, otros en carro y tal vez otros hasta corriendo porque tal vez les queda cerca el trabajo de su casa, pero les agarró la tarde. Y entonces cuando llegan con el jefe, le dicen, mire, fíjese que había mucha cola, fíjese que esto, lo otro, el niño se me enfermó, la mujer se me cayó, etcétera, ¿verdad? Un montón de falacias para poder llegar y poder trabajar. Pero el asunto es que cuando nosotros mentimos, cuando nosotros no decimos la verdad, estamos cayendo en la trampa del enemigo. Y precisamente creo yo que nosotros tenemos que aprender a escuchar a Dios. Y entre todas las cosas, hay personas que han pasado por situaciones difíciles como una familia que no es funcional. Y entonces se ven menospreciados, golpeados, algunas personas violadas, otras personas pues fueron abandonados a su suerte, etcétera. Y esas cosas marcan el corazón de las personas. Y la cuestión es que cuando nosotros somos marcados con un pensamiento como esto que les estoy hablando, caemos en los problemas en que nosotros seguimos muchas veces, digamos, entre comillas, nuestro corazón, ¿verdad?
pero realmente estamos ya siendo guiados por la serpiente. Y precisamente este es el tema que el Señor me ha dado. Yo quiero que usted me acompañe a desarrollar este tema. Y el tema que le traigo se llama la voz de la serpiente. Este tema es un tema un poco pesado, si usted lo quiere ver de esta manera, porque vamos a descubrir muchas de las formas en las que la serpiente aún sigue hablando. La serpiente, como usted sabrá, en el libro del Génesis nos habla, ¿verdad?, de cómo la serpiente se acerca al oído de Eva y le habla y le dice, mira, ahí está el fruto, ¿por qué no comes de él? Y entonces tienen una charla entre ellas dos y como consecuencia viene el pecado. Y por el pecado fueron expulsados del Edén, ¿verdad? Pero no solamente ellos, sino que también nosotros fuimos expulsados del huerto del Edén, de la presencia de Dios, porque dice el libro de los Romanos, por cuanto todos pecaron, todos son destituidos de la gloria de Dios. Y verdaderamente, hermano y amigo que me estás escuchando, te pregunto, ¿será que hemos pecado? ¿Será que somos buenos? Fíjense ustedes que hace unos días, bueno, hace un par de semanas, estaba yo en mi casa y llegó a vivir una familia nueva ahí donde yo estoy. Y pues había un muchacho que estaba borracho y llegó y yo le dije, mira, cuídate, busca de Dios, esto. Y él me dijo, es que yo soy bueno, me dijo. Yo he grabado a gente, me dijo, porque es productor de música, me dijo él, ¿verdad? Y me dijo, no, es que yo he grabado a gente cristiana, yo les he ayudado a hacer sus álbumes, por eso soy bueno. Y entonces, para no contender con un borracho, pues yo ya no dije nada, ¿verdad? Porque el que se pone a contender con un necio, se convierte en necio. Entonces yo voy a esperar el tiempo para que él esté bueno y sano, ¿verdad? Y pueda platicar con él para poder exponerle el evangelio, ¿verdad? Y pues aparentemente, ¿verdad?, él decía que él era bueno. Pero la verdad, ¿cómo está la vida de este hombre? Porque le estaba dando un ejemplo a sus hijos de estar tomando, tiene hijos, tiene esposa, no sé qué clase de vida lleva él, pero le puedo decir, no es una buena vida. Bueno, y para poder continuar vamos a ir al libro de Eclesiastés 10:11 y mira lo que dice. ¿De qué te sirve tener un encantador de serpientes si la serpiente te muerde antes de ser encantada? Cuando el sabio habla, a todos les cae bien. Cuando el tonto abre la boca, provoca su propia ruina. Qué tremendo lo que dice esta palabra. Es extraordinario cómo el Señor nos expone de una manera tal vez dura, tal vez un poco como en parábolas, ¿verdad? Para que nosotros podamos discernir lo que hay aquí. Dice, ¿de qué te sirve tener un encantador de serpientes si la serpiente te muerde antes de ser encantada? Entonces, sabemos que nuestro Señor Jesucristo ha vencido al enemigo, ¿verdad? Y entonces podríamos poner como figura de que el Señor es un encantador de serpientes. Lo que quiere decir esto es un domador o alguien que tiene poder sobre la serpiente. Y entonces viene acá y dice, ¿de qué te sirve tener un encantador de serpientes si la serpiente te muerde antes de ser encantada? ¿De qué te sirve a ti conocer al Señor? ¿De qué te sirve entender o leer la palabra si no la entiendes? Si no puedes poner en práctica lo que el Señor te está hablando. ¿De qué te sirve conocer al Señor que nos salvó, nos redimió, nos limpió, nos compró con su sangre y nos libertó, nos sacó del reino de las tinieblas a su luz admirable, si no sigues su enseñanza? ¿De qué te sirve decirle a la gente, yo conozco a Cristo, cuando no vives como un hijo de Dios? Cuando estás en la iglesia eres un santo, pero cuando estás en la calle eres un diablo. ¿De qué te sirve entonces conocer a Dios?
La serpiente te puede morder y te puede envenenar y por consiguiente te va a matar. Entonces por eso dice acá, ¿de qué te sirve tener un encantador de serpientes si la serpiente te muerde antes de ser encantada? No te serviría de nada. Pero sigue diciendo, cuando el sabio habla, a todos les cae bien. Cuando una persona que conoce a Cristo y pone en práctica su palabra y habla a los demás, a todos les cae bien. Es decir, hasta los que están mal escuchan la voz y dicen, sí, a mí me gusta oír de Dios, aunque yo no creo en eso, ¿verdad? Pero está bueno que me hables. Pero dice, cuando el tonto abre la boca, provoca su propia ruina. Es decir, y hay un versículo que habla sobre la lengua y dice que aquel que refrena su lengua es perfecto. Eso quiere decir que nosotros tenemos que ser sabios aún para poder hablar. Porque muchas veces, hermanos, nosotros hablamos cosas que no tenemos que hablar. Por ejemplo, David tuvo un hijo que se enamoró de su hermana. Y cuando él fue a buscar consejo, no lo hizo con una buena persona, sino que fue con un tío de él y el tío le da una artimaña para que pueda él violar a su hermana. Ahora le pregunto yo, ¿será que él fue tonto para abrir la boca? Hablando del tío, pues, ¿verdad? Sí, fue tonto porque provocó no solamente su ruina, sino que la ruina de su sobrino y la ruina de su sobrina. Quiere decir que en nuestra lengua tenemos el poder de dar vida como de dar muerte. Entonces tenemos que aprender a ser sabios y entendidos en todo lo que hacemos. Pero para poder ser entendidos en lo que hacemos, tenemos que aprender a escuchar. ¿Pero a escuchar qué? ¿La voz de la serpiente? No, la voz de Dios. Y vamos a ir viendo cómo la serpiente se va presentando delante de muchos para poder hacerlos caer. Pero yo quiero que usted me acompañe a pedirle al Señor que nos acompañe en este trayecto y que podamos entender, discernir y poder plasmar esta palabra en nuestro corazón para que podamos entender esta prédica. Hoy es un día especial, como le digo, está el Señor con nosotros y bueno, siempre está con nosotros, pues, ¿verdad? Pero hoy es un día especial, por eso le decía, porque estamos buscando directamente su presencia. Padre que estás en el cielo y que estás en todo lugar, Señor, hoy venimos ante ti, Padre, para pedirte, para suplicarte, Señor, que tu gloria pueda descender, Señor, sobre nosotros y nos pueda llenar de tu presencia. Señor, hoy te pedimos que limpies nuestros oídos para poder entender, escuchar tu consejo y ponerlo en práctica, mi Dios. Hoy, Padre, rogamos ante ti para que tu Hijo Jesucristo traiga su entendimiento sobre nosotros, a nuestro corazón, Señor, y podamos hoy, Señor, caminar juntamente contigo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, tu Hijo precioso, Señor, hoy clamamos ante ti para que nos abras el entendimiento y podamos comprender, Señor, esta palabra, este consejo que tú nos das hoy, Padre. En el nombre de Jesús, clamo por cada uno de los que están en sus hogares para que tú toques su corazón, para que limpie su mente, para que descienda tu presencia poderosa, Señor, en medio de su hogar. Nos convenimos para estar de acuerdo, porque dice tu palabra que donde están 2 o 3 reunidos en tu santo nombre, tú estás en medio de ellos. Y hoy, Señor, tal vez no estamos físicamente unidos, pero espiritualmente nos reunimos en nuestros hogares para buscar tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, mi Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Solo permítame un segundito, hermanos, voy a tomar un poquito de agua. Bueno, sigamos adelante. Terminamos de leer Eclesiastés y ahora nos vamos a Génesis 3:17. En adelante, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo a Adán, este es el Señor hablando, ¿verdad? Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo,
no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá. Y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás, el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Este extracto de la palabra lo puse porque fíjese usted que le dice el Señor, Adán le dice al Señor primero, ¿verdad? Es que la mujer que tú me diste. Él echándole la culpa a Dios de lo que él mismo había provocado. Cuando Eva se acerca a él para darle del fruto prohibido, Adán tenía que haber sabido que en esto no provenía de Dios. Es decir, yo no estoy diciendo que la mujer sea la serpiente, aunque muchas veces hay mujeres que se convierten en serpientes porque escuchan y son contaminadas por la serpiente y se convierten en asesinas de sus hermanos. Pero eso es otra historia, ya eso es otro tema. Pero también ellas se contaminan. Eva estaba en un lugar que no tenía que estar, habló con quien no tenía que hablar y escuchó lo que no tenía que escuchar. Y sobre todo, puso en práctica el consejo que se supone no debía aceptar. Y muchas veces nosotros somos así. Estamos nosotros buscando aparentemente la gloria de Dios, pero escuchamos la voz de los hombres. Y a eso es a lo que voy yo acá. Eva no solamente recibió el consejo de la serpiente, sino que tomó del fruto, comió de él. Y al verse en este punto, no solamente comió ella, sino que dio de comer a su esposo. Entonces, ¿sabe qué? La voz de la serpiente se convirtió como en un cuchillo, como en una pistola, si usted lo quiere, o si quiere usted, no sé, cualquier arma. Y entonces accionó en contra de su compañero para matarlo. Y ese fue un consejo. Come, porque Dios sabe que el día que de él comas, serás como Dios. Gran error, porque Adán y Eva ya eran como Dios, porque el Señor los hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Entonces, acá dice el Señor a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer. Entre líneas podremos decir, por cuanto escuchaste la voz de la serpiente. ¿Por qué? Porque a través de la mujer, la serpiente logró inocular su veneno en contra de Adán. Y nosotros muchas veces tenemos que ver quién es el que nos está hablando y de qué forma nos habla. Si nos está hablando de parte de Dios o nos está hablando de parte de la serpiente. Si el consejo que nos están dando es para vida o para muerte. Amén. Entonces sigue diciendo. Dice, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer se me movió esto. Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, y comerás las plantas del campo con el sudor de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Fíjense que algo tremendo está pasando en este momento, y es que por haber escuchado la voz de la serpiente, la tierra fue maldecida, no por la serpiente, sino que por el hombre, pero por haber escuchado la voz de la serpiente. Se maldice la tierra, se maldice el trabajo, y ese es un punto muy tremendo en nuestras vidas. Y creo yo que es importante que nosotros le pongamos atención a esto, porque muchas veces, por escuchar la voz de la serpiente y no la voz de Dios, nuestro trabajo no produce frutos. Nuestras manos reciben el dinero, la plata, y se hace agua, como dicen, en nuestras manos, porque no somos buenos administradores.
Porque en lugar de escuchar la voz de Dios, escuchamos la voz de la serpiente. Y que conste que yo no estoy hablando esto porque nosotros queremos dinero ni nada por el estilo, pero fíjese usted que cuando nosotros damos el diezmo y damos nuestra ofrenda, esto se convierte en un escudo para nosotros. Porque dice el libro de Malaquías 3:10, ¿verdad? Anteriormente dice, toda la nación me habéis robado. ¿En qué? Dicen ellos. En vuestros diezmos y ofrendas. Traed ahora pues, dice el Señor, los diezmos y las ofrendas al alfolí. Y yo, dice el Señor, reprenderé por vosotros al devorador. Entonces, en este tiempo, por ejemplo, anda un devorador. Y el devorador es la enfermedad. Esta enfermedad que ha quejado a mucha gente. Y muchas veces, fíjese que este ayuno no solamente es un ayuno natural, sino que espiritual. Y entre el ayuno que nosotros podemos mencionar acá es el diezmo. Debes ayunar ese diezmo y dárselo al Señor para que Él pueda convertirse para ti en un escudo. Mucha gente no tiene trabajo, mucha gente está pasando escasez, pero no honran a Dios. Y no es porque tú le des el dinero al pastor, no. Porque tú tienes que tener la certeza, la convicción y la revelación de que el dinero que tú estás dando, que es parte de lo que Dios te ha dado, tú se lo estás entregando a Dios para que Dios haga lo que Él quiera con ese diezmo. Eso ya es otra historia, que los pastores, algunos pastores, pues tomen el diezmo y hagan micos y pericos, pero esa es otra historia. Pero usted tiene que tener en su corazón la convicción de que está dándole al Señor y no a los hombres. Por eso se convierte para nosotros en un escudo. Cuando tú ofrendas, estás ayunando ese dinero. Y digo ayunando porque estás como negándote a gastarte ese dinero en cualquier cosa que tú quieras. Ya sea esto cine, ya sea esto paseos, ya sea esto comida, etc. Pero tú estás ayunando esto para dárselo al Señor. Y el Señor te va a bendecir. Que conste que no estoy poniendo a Dios como un cajero automático o como un banco en el que tú haces un depósito y ganas dinero. No, porque no se trata de eso, sino que se trata de escuchar la voz de Dios, que el Señor dice, traigan, porque dando es como van a recibir. Hagan de cuentas de que es como un seguro, pues, para nosotros. Bueno, pero sigamos adelante. Dice, con trabajo comerás de ella, espinos y abrojos, por cuanto nosotros escuchamos la voz de la serpiente. Fíjense ustedes que está alguien trabajando y en lugar de escuchar a Dios y dice, no robarás, ahí andan escondiendo las cosas en su mochila, se las llevan para su casa. De repente los encuentran con esas cosas metidas ahí, despedidos. ¿A quién estamos escuchando? ¿Estamos escuchando a Dios o estamos escuchando a la serpiente? Sigamos adelante. Génesis 4:5. Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces el bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Mire qué bonito lo que dice el Señor. Aquí es el Señor. Fíjese que algo que a mí me impacta de este versículo, de esta porción de la palabra, es que Caín había presentado su ofrenda juntamente con su hermano, pero la de él no fue acepta. Y no fue acepta porque eran frutos de la tierra, pues. No era lo que el Señor había pedido. Y entonces Caín se enoja y se demuda su rostro, es decir, cambia, ¿verdad? Se muestra su enojo. Y entonces el Señor mismo desciende y habla con él y le dice, Caín, ¿qué te está pasando? Y entonces Caín escucha al Señor. Pero mire lo que sucede. Dice, si no haces el bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. ¿Qué había pasado con Eva? El pecado se presentó como una serpiente ante ella, pero no pudo dominarla. Y recordemos que el Señor le da al hombre potestad sobre los reptiles, y una serpiente es un reptil. Pero
no dominaron a la serpiente, sino que la serpiente dominó al hombre. Y entonces dice aquí que el pecado yace a la puerta y lo codicia. ¿Sabe cómo es esto? Como que una serpiente estuviera en el campo y usted va caminando y la serpiente solo está esperando el momento para ¡zas!, picarlo. Así es la serpiente, astuta y espera el tiempo para poder atacar. Pero sigamos un poquito más adelante. Dice, y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó en contra de su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Mire qué tremendo lo que sucede aquí, porque Caín escucha a Dios mismo hablarle, pero cierra sus oídos al consejo de Dios. Y entonces lo que se manifiesta es la serpiente. ¿Por qué? Porque dice aquí, y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. ¿Se acuerda que estábamos hablando ahorita de la serpiente que estaba en el campo, solo esperando a picar? Pues hoy el que estaba asediando a su hermano para picarlo y matarlo era Caín. Porque desechó la voz de Dios. Dios le dice, el pecado yace a la puerta y te codicia. La serpiente está ahí, esperando, pero tú debes dominarla. Tú debes echarla fuera. Por eso cuando leímos el primer versículo decía, ¿de qué te sirve tener un encantador de serpientes si la serpiente te pica antes de ser encantada? Mire cómo es el Señor con nosotros. El Señor habla con nosotros primero. Siempre va a haber en nuestro corazón el Espíritu Santo que nos redarguye antes de hacer algo malo. Pero ay de nosotros si nosotros no escuchamos a Dios. Mire lo que sucede. Ahora pues, le dice el Señor en Génesis 4:11, ahora pues, maldito eres de la tierra, maldición sobre maldición, porque Caín había recibido la maldición de la tierra y ahora es maldito Caín también. Y entonces dice que ha abierto su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Y fíjese que eso sucede con nosotros. Cuando nosotros estamos escuchando la voz de la serpiente, muchas veces no medimos las consecuencias. Ahí está la muchachita a la que se le dice, mira mi hija, cuídate, no andes con cualquiera, ten cuidado. Resulta embarazada. La dejan y después a dejarle los hijos al tata y a la nana. Ahora ellos son los responsables, ¿cómo no? Y los tatas también no saben escuchar la voz de Dios. Bueno, mi hija, cometiste tu error, hacete responsable. Eso sería lo correcto. Y sí, yo sé que son padres y que los aman y lo que ustedes quieran. Pero si usted no pone un alto, si usted no corrige a sus hijos, después va a tener la casa llena de nietos y la hija, bien gracias, allá por con uno y con otro. Y ese es el problema que nosotros no escuchamos muchas veces, no medimos las consecuencias. Y ese es un ejemplo muy pequeño, pues. Hay muchas cosas en las que nosotros podemos cometer errores. En el trabajo, en la vida cotidiana, en nuestra casa, en nuestro hogar. Ahí están, por ejemplo, los hombres, ¿verdad?, que son machistas y en lugar de escuchar el consejo de Dios, ama a tu esposa, cuídala, etcétera. Es un vaso frágil. Ahí ven agarrándola a trancazos. Estaba escuchando yo hace unos días de una persona que estando la mujer en silla de ruedas, el esposo la iba a pencasear toda. Pobre la mujer, y en silla de ruedas. ¿Será que ese hombre escuchó la voz de Dios? No, escuchó la voz de la serpiente. Y tenemos que tener cuidado. Sigamos adelante. Sobre todo, no debemos de ser como Caín, que ya hasta de último, ya cuando recibió el castigo, está preguntando por qué. Y está diciendo, es que este castigo es demasiado grande. Por eso tenemos que meditar, escudriñar. Dice la Biblia
que en la multitud de consejeros está la victoria. Ahora la pregunta es, ¿qué clase de consejeros estás buscando? ¿Estás buscando consejeros de parte de Dios o consejeros de parte de la serpiente? Sigamos adelante. Génesis 4:25. Dice, y conoció a Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Set, porque ella dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo, y le puso por nombre Enós. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Uy, Dios mío, qué terrible esto. Porque fíjese que Caín conoce a su esposa, es decir, tuvo que ver con ella y concibieron un hijo. Adán es la primera generación. Caín, Abel y Set, segunda generación. Y Enós, tercera generación. Hasta la tercera generación empezaron a invocar el nombre del Señor. Entonces yo me pregunto, ¿qué había en el corazón de Adán y de Eva? ¿Qué fue lo que ellos le transmitieron a sus hijos? Y ahora entiendo por qué es que Caín se levanta a matar a su hermano. Porque en el corazón de ellos no estaba el consejo de Dios. No escuchaban la voz de Dios, sino que se seguía repitiendo y repitiendo y repitiendo la voz de la serpiente. Y por eso Caín aprende a matar a su hermano. ¿Por qué? Porque no había presencia. No estaba Dios en medio de ellos. No lo invocaban. Y entonces, ¿cómo se iba a cumplir la palabra en ellos? Pues, pero el Señor, en su misericordia, hace que nazca un hombre y que éste comience a buscar al Señor. Y eso pasa muchas veces en una familia. Está el padre borracho, el abuelo borracho, el bisabuelo borracho, y de repente nace uno que busca al Señor. Porque Dios quiere romper las cadenas en nuestras familias. Y hoy, usted que está en su casa, bendito mi Padre, lo bendigo a usted en el nombre de Jesús, y que mi Padre lo bendiga también, porque hoy usted se convierte en un Enós. Usted está buscando al Señor y está buscando la voz de Dios, y gloria a Dios por eso. Si usted puede, dele un aplauso al Señor allá en su casa, amén. Y sigamos adelante, vamos a ver qué más nos dice la palabra. Permítame un segundito. Génesis 13:8 en adelante. Este es Abraham. Y dice, y Abraham dijo a Lot, te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores ni tus pastores, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto, rumbo a Zoar. Bueno, mire qué es lo que está pasando acá. Y sigue diciendo, dice en el 11, y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán, y viajó Lot hacia el oriente, y así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en cuanto a Lot se estableció en las ciudades del valle, y fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Uy, qué terrible esto. Fíjese que lo que comenzamos viendo es una contienda entre Lot y Abraham. Pero el Señor le había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Le pregunto yo, ¿será que Abraham escuchó la voz de Dios en ese momento? Sí la escuchó, pero digamos que a medias, porque salió aparentemente de toda su parentela, pero llevaba a Lot con él. Él no tenía que haber llevado a Lot. Y entonces lo que da como consecuencia de no seguir a cabalidad la palabra de Dios es que nos encontremos con contiendas en nuestro campamento. Lot y Abraham
estaban peleando los pastores de ellos porque el alimento no alcanzaba. La tierra no podía sostenerlos a los dos. Pero esto era propósito de Dios para que Lot se apartara de este hombre, para que el Señor pudiera comenzar a trabajar en el corazón de Abraham la bendición que él tenía para él. Cuando Lot se separa de él, mire lo que dice: y alzó Lot sus ojos y vio todo el valle del Jordán. Digo yo, esto es algo terrible, porque Lot tenía la visión de la serpiente. ¿Por qué le digo yo esto? Porque dice aquí que vio, dice, el cual estaba bien regado por todas partes. Y es que cuando nosotros vemos con los ojos de la serpiente, todo lo vemos bonito, hasta que nos dan en la nuca, como dicen aquí en Guatemala. Porque cuando vemos esto, dice, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto, rumbo a Zoar. Zoar significa pequeñez o pequeño. Es decir, que en lugar de ser una visión que se amplía, la visión de la serpiente es una visión que se enclaustra o que se hace pequeña. Y cuando nosotros nos vemos rodeados ya por todo eso, ¿sabe cómo es? Como lo que le pasó a Balaam. Balaam no siguió la voz de Dios. Y entonces la burra, cuando él va con la burra es más lista la burra que Balaam. Porque la burra ve al ángel del Señor que está en contra de Balaam y entonces huye por un lado y huye por otro hasta que hay un lugar donde ya no puede. Y así es esto. Cuando Lot llegó a Sodoma y el Señor decidió destruir esa tierra, y él ya no tenía salida. Pero por misericordia, porque alguien rogó por él, el Señor lo rescata. Entonces mire lo que dice aquí. Lo tremendo es que también escucha la voz de la serpiente, porque le dice: y Abraham estableció la tierra de Canaán, en tanto Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Es decir que cuando nosotros escuchamos la voz de la serpiente es muy sutil para desviar del camino de Dios. Yo con mucha pena le tengo que decir esto y me ministro delante de usted, porque fíjese que un día yo estaba trabajando con unos amigos, entre comillas, y yo pensé en decir, como ellos tomaban todos los viernes, yo dije, a estos se van a chocar un día porque estuvieron a punto de matarse en el carro, y dije yo voy a ir con ellos, voy a manejarles para que no se vayan a matar y voy a aprovechar y los voy a evangelizar. Sí, pues, ¿verdad? Pero resulté yo más bien evangelizado por ellos y resulté tomando, metido en lugares donde no tenía que estar, metido en burdeles y no tenía nada que estar haciendo ahí. Pero esto fue porque la serpiente me desvió del camino sin que yo me diera cuenta, y de la misma manera podríamos decir que este hombre fue desviado, porque poco a poco fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Fue poniendo sus tiendas hasta el lugar donde el Señor lo iba a destruir. Y ese es el problema, que muchas veces nosotros escuchamos la voz de la serpiente y estamos caminando en el camino de la serpiente y no en el camino de Dios. Y cuando nos vemos acorralados ya no tenemos para dónde. Hay gente que se ha quedado sin brazos, sin piernas, paralíticos, enfermos, porque llegaron hasta las últimas instancias para poder escuchar la voz de Dios. Y en ese momento se arrepiente. Mucha gente ya en su lecho de muerte recibe al Señor. Pero ¿por qué recibir al Señor hasta el último momento cuando lo podemos hacer ahora? Cuando todavía tenemos tiempo para cambiar nuestra historia. En este momento estamos viendo a un Abraham que no había terminado de entender el mensaje del Señor hasta que se separa de Lot. Y entonces el Señor le dice: y te bendeciré y haré de ti una nación grande, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes no. Y entonces nosotros tenemos que dejar nuestra vida anterior aparte y buscar al Señor para que el Señor cumpla en nosotros lo que el Señor nos ha dicho. Amén. Sigamos adelante. Génesis 15:4. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este,
sino que saldrá de tus entrañas el que será tu heredero. Hablando del cumplimiento de la promesa del Señor en la vida de Abraham. Estábamos hablando de eso. Y ahora el Señor le dice, te voy a dar un heredero. Fíjese que su esposa era estéril y él ya era anciano, igual que su esposa. Al pensamiento del hombre eso es imposible, ¿verdad? Que unos ancianos puedan tener un hijo. ¿Pero habrá algo imposible para Dios? No. Pero mire lo que sucede. Génesis 16:1. Y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno. Y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. ¿Qué fue lo que le pasó a Adán? Escuchó la voz de su mujer, ¿verdad? Y ahora se manifiesta el pecado de Adán en la vida de Abraham. Y miremos lo que sucede. Génesis 16:3. Y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia. Era una egipcia. ¿Será que era hija de Dios? No. Dice, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y él se llegó a Agar, y ella concibió, y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y Sarai dijo a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzga el Señor entre tú y yo. ¡Ja! Mire esto. La mujer nuevamente dándole pecado a la muerte a su esposo. ¿Y sabe qué? Lo más cardíaco es que ella le dice, bueno, que juzgue el Señor entre tú y yo. Cuando ella misma había provocado el adulterio en su esposo. Ahora pregunto yo, hay mujeres que son tan necias en su casa que escuchan la voz de la serpiente y empiezan a hostigar a sus esposos hasta que su esposo busca a otra mujer. ¿Quién es el culpable? ¿El hombre o la mujer? Yo digo que es la mujer en ese momento. Muy aparte es que el hombre sea mujeriego y ande buscando, ese es otro caso, pero yo estoy hablando de un caso donde una mujer empuja a su esposo a buscar otra mujer. Todo el tiempo amargada, todo el tiempo alegando, todo el tiempo arañándolo, todo el tiempo, etcétera, ¿verdad? Hay muchas cosas que pueden suceder. Y cuando ya viene la consecuencia, hay que juzgue el Señor entre tú y yo porque vos sos el culpable. Sarai era la culpable de esto que había sucedido porque ella decidió darle a Agar a su esposo. Y muchas veces las mujeres que no escuchan la voz de Dios son mujeres insensatas. Por eso dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Con sus obras destruye su casa. La obra que esta mujer hizo fue destruir su hogar. Tremendo. Ahora sigamos adelante. Números 27. Antes de que pase a este punto, fíjese que algo que sucede con Sarai y Agar es que Sarai provoca un enemigo eterno para su hijo por haberle dado a Agar a su esposo. Y entonces cuando las mujeres son mujeres necias, que no son mujeres dóciles, que no tienen el Espíritu de Jehová dentro de ellas, sino que son mujeres necias, ellas hacen de su esposo un enemigo para sí. Y por eso es necesario, mujer que me escuchas, si tú estás teniendo problemas en tu hogar y estudias tu corazón y te das cuenta que tú fuiste la que provocaste esto, arrepiéntete delante del Señor. Pídele perdón al Padre para que tu familia pueda ser restaurada. Por otro lado, también si el varón está buscando andar con una y con otra, también arrepiéntete, porque estás escuchando la voz de la serpiente.
Seguimos adelante, Números 47. Y habló el Señor a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos, para que de la peña de su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña, y beban y la congregación y sus animales. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como él se lo había ordenado. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña. Y él dijo: oíd ahora, rebeldes, sacaremos agua de esta peña para vosotros. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara. Y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Mire qué espantosa esta palabra. Espantosa porque qué terrible es que por un pecado nosotros no podamos entrar a la tierra de Dios, al reino del cielo. Dice: Moisés y Aarón reunieron ante la peña. Anteriormente, el Señor le había dicho a Moisés que tomara la vara. Esta es la segunda ocasión en la que el Señor le dice. En la primera ocasión el Señor le dijo que golpeara la roca, pero esta vez le dice: háblale a la roca. Y es que el Señor tiene una multiforme sabiduría, y las cosas no se hacen 2 veces igual. Es decir, nosotros vamos a toparnos con situaciones similares, pero que necesitan una forma de actuar distinta. Porque, ¿sabe cómo es esto? La Biblia habla de los hijos. Y dice de los hijos que para el necio es la vara, pero para el entendido es la palabra, el consejo. Y entonces hagamos de cuentas de que a este pueblo el Señor lo estaba agarrando con vara. Es decir, le estaba mostrando la faceta del Señor de fuego, por decirlo así, el fuego consumidor. Pero cuando le habla a Moisés y le dice: háblale a la piedra, el Señor lo que quería era enseñarles la misericordia de Dios, no como una vara, sino como un susurro, como una palabra que llega al corazón y cambia la mente. Pero Moisés no escucha la voz de Dios. Aparentemente la escucha porque hace casi todo lo que el Señor le dice, pero hacer casi todo no implica haber escuchado la voz de Dios y cumplir lo que Dios dice a cabalidad. Entonces Moisés, en su enojo, le pega a la piedra. Y ese enojo, dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Moisés se airó, pero pecó en contra de Dios, porque no siguió la voz de Dios, sino que la voz de la serpiente. Sigamos adelante. Números 20:12 dice: porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los hijos de Israel, por tanto no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. El no escuchar la voz de Dios nos aparta de la tierra prometida, nos aparta de encontrarnos con Cristo en las nubes. Muchas veces la gente se va a acercar a nosotros para hablarnos chismes, para hablarnos división, para hablarnos mal de un hermano, mal de una hermana, lo que usted quiera. Pero usted tiene que rechazar esa palabra. Tiene que escuchar la voz de Dios y no la voz de la serpiente. Porque la serpiente lo que quiere es destruir el hogar. La serpiente lo que quiere es destruir nuestra casa. La serpiente lo que quiere es destruir la casa de Dios, comenzando por esta casa. Y si nosotros no ponemos atención a lo que el Señor nos está hablando, nos van a destruir.
y nos van a enviar al lago de fuego en lugar de a la nueva Jerusalén. Segunda de Pedro 1:19. Así que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Tenemos la Biblia, la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en prestar atención. Pero la palabra de Dios no es una palabra que fue dada por hombre, ni tampoco se puede interpretar con la humanidad o la carnalidad del hombre, sino que por medio del Espíritu Santo. Ahí anda mucha gente, es que yo soy gay porque como en la Biblia dice que Pablo tenía un aguijón y el aguijón era, como él era griego, los griegos eran gays. ¿De dónde se sacan esas cosas? O dicen los borrachos, no, es que yo tomo porque si Cristo tomaba vino. Incomprensible. No puede ser así. No podemos tomar la Biblia, la palabra de Dios, y retorcerla a nuestro antojo. Tenemos que tomar la Biblia, ponerla en nuestro corazón, en el tesoro de nuestro corazón, y vivir como Dios quiere que vivamos. El Señor pide que nosotros lo pongamos a Él en primer lugar, pero nosotros queremos poner el trabajo, queremos poner a la mujer, queremos poner a los hijos, queremos poner todas las cosas antes que a Dios. Pero Dios no está pidiendo eso. Dios está diciendo, hijo mío, dame tu corazón, dame el primer lugar. Mucha gente tiene malos hogares, tiene malas relaciones, porque no ponen a Dios en su lugar. Dios tiene que estar en nuestro lugar, en primer lugar sobre cualquier cosa. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Cuerpo, alma y espíritu por completo le pertenecen al Señor. Y como templo de Dios, como lo dice el Corintios, vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Si nosotros somos templo de Dios, la palabra que debe de haber en nuestro corazón debe de ser la palabra de Dios y no la palabra de la serpiente. El consejo de Dios y no el consejo de la serpiente. Y entonces no podemos tergiversar la palabra a nuestro antojo. Números 22:5. Y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está cerca del río. ¿Se acuerda que hablamos de Balaam? Y vamos a dejar esto aquí un poquito, vamos a adelantarnos porque ya hablamos un poquito de él. Pero dice, y Balaam dijo a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado un mensaje. Mira, el pueblo salió de Egipto, el pueblo que salió de Egipto, cubre la faz de la tierra. Ven ahora, maldícemelos. Quizá yo pueda pelear contra ellos y expulsarlos. Y dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos. No maldecirás al pueblo porque es bendito. Muchas veces hay mucha gente que escucha, ay, es que se levantó el brujo de la boca del monte en contra de nosotros. Dice aquí que lo que Dios ha bendecido nadie lo puede maldecir. Dios no puede dejar de que alguien maldiga algo que Él ha bendecido. Pero mucha gente le tiene miedo al brujo, le tienen miedo a quién sé yo, le tienen miedo a todos, pero no le tienen temor a Dios. Y dice la Biblia, no temáis a los que matan el cuerpo, temed más bien al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Temamos a Dios, temamos a su palabra, busquemos su gloria. Pero no busquemos la gloria de la serpiente, ni le temamos a la serpiente porque Dios ya la ha vencido. No sigamos ese consejo.
Esto es lo de Balaam con el ángel. Y vamos a ir un poquito más adelante. Vamos a ir a el primer libro de Samuel 3:1 en adelante. Y el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días, las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Elí era el sumo sacerdote en aquel momento. Y Elí tenía los ojos cerrados y dice aquí, la palabra del Señor escaseaba. ¿Y por qué era que escaseaba la palabra de Dios en aquellos días? Porque Elí no la hablaba. Elí tenía unos hijos terribles, unos hijos desastrosos que hacían de menos al Señor. Y entonces dice aquí, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse, no habían visiones, porque los ojos del sacerdote estaban cerrados. Y muchas veces en nuestras casas, amigos y hermanos, nosotros decimos, yo no le veo futuro a esto, yo no le veo salida. Porque no está la voz del Señor en ti, porque no está el consejo de Dios, no está la visión de Dios en ti. O porque has seguido la voz de la serpiente y la visión de la serpiente, como les dije, mire, se va acortando, se va haciendo más pequeña. Hay muchas serpientes que son ciegas. Y muchos de los hijos de Dios se han convertido en hijos de la serpiente, porque no siguen el consejo de Dios. Sigamos adelante. Y dice, primer libro de Samuel 3:17, y Elí dijo, ¿cuál es la palabra que el Señor te habló? Te ruego que no me la ocultes. Así te haga a Dios y aún más si me ocultas algo de todas las palabras que te habló. Entonces Samuel se lo contó todo, sin ocultarle nada. Y Elí dijo, el Señor es que haga como bien le parezca. El Señor le habló de que les había dado la oportunidad de ser servidores para Él, ser levitas, ser sacerdotes, que sus hijos lo habían tomado de menos. Y Él le dice que ni con una ofrenda, ni con nada van a poder ser redimidos. Y Él le dice que haga lo que quiera. Y muchas veces la gente es así. Les estamos hablando, mira, dice el Señor esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Por tanto, dice el Señor, arrepiéntete de tu pecado y esto y lo otro. No me interesa. Y siguen en su pecado. Y después, cuando vienen las consecuencias, después cuando miran a sus hijos muertos, están llorando. Elí tuvo la noticia de que sus 2 hijos murieron juntos y se fue de espaldas, dice, y se desnucó. No podemos seguir así, hermanos. Tenemos que cambiar nuestra vida. No tenemos que esperar a que nuestros hijos mueran envenenados por la palabra de la serpiente. Tenemos que cambiar la historia. Hechos 16:16. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Esto es importante. Mucha gente, permítame un segundo. Mucha gente anda buscando el consejo de los adivinos, de los supuestos profetas, que solo andan en búsqueda de esto, mire. Y las palabras que dan solo son palabras para endulzar el oído de la gente. Pero cuando alguien se acerca a decirles sus verdades, cuando alguien se acerca a decirles que se arrepientan de su pecado, no quieren. No les dan nada, más bien los echan de la casa. ¿Cómo se atreve a venirme a decir esto? Dicen ellos. Pero dice aquí que nosotros aún tenemos que discernir qué tipo de espíritu es el que nos está hablando.
Pablo oyó a aquella mujer y la verdad que podríamos decir que no decía mentira, porque dice, estos son hombres, son siervos del Altísimo, quienes nos proclaman el camino de salvación. ¿Será que hablaba mentira o será que hablaba verdad? Esa mujer estaba hablando verdad, pero estaba siendo guiada por un espíritu de adivinación. Y muchas veces hay gente que tiene palabra que aparenta ser de Dios, pero lo que tienen es un espíritu de adivinación adentro. Y entonces el consejo que te van a dar viene de la serpiente y no de Dios. Así que tienes que tener mucho cuidado. Tienes que ejercitar los dones que Dios te ha dado para poder discernir. Y esto es así, bueno. Santiago 1:16. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Dice aquí, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él no nos hizo nacer por la palabra de mentira de la serpiente. Nos hizo nacer por la palabra de verdad de Jesucristo. Pero muchos nacen de la palabra de la serpiente porque se convierten en hijos del enemigo y hacen la voluntad de su padre. Y su padre es el diablo, el padre de la mentira. Por tanto, son mentirosos. ¿De dónde naciste tú? Si recibiste la palabra de verdad, si recibiste a Jesucristo en tu corazón y lo recibiste en tu corazón, dice la Biblia que nacemos de nuevo. Y si nacemos de nuevo, nacemos por la palabra de verdad, no por la palabra de la serpiente. Y si nacemos de la palabra de verdad, escuchemos la palabra de verdad. No escuchemos la voz de la serpiente. Dice, para que fuéramos primicias de sus criaturas. ¿Eres tú una primicia de verdad? ¿O eres una primicia de la serpiente? Santiago 1:19 NBI. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Entonces dice, tenemos que ser rápidos, chispúos para escuchar la voz de Dios. Pero lentos para hablar calladito. A la gente le están dando el consejo, sí, pero es que fíjate que esto. Mira, pero dice el Señor, sí, pero esto. Tienen un montón de excusas, tienen un montón de parlamentos, tienen un montón de palabras que decir y no dejan que Dios les hable. Para poder escuchar a Dios, tenemos que hacer silencio. Cuando Samuelito estaba acostado, el Señor le habló. Y entonces Elí le dice, a las cansadas le dice, ahora regresate a tu cama y cuando te vuelva a hablar, di, heme aquí, tu siervo escucha. Y eso es lo que tenemos que hacer con Dios. Heme aquí, tu siervo escucha. Por eso dice aquí, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Porque muchas veces la palabra nos va a confrontar y nos vamos a enojar. ¡Ay, ese pastor cómo habla de mí! Por mí hizo esa prédica. Y mucha gente hasta se va de la iglesia. Pero no es el pastor, es Dios hablándote. Arrepiéntete de tu pecado y sal de tu comodidad. Eso es lo que Dios quiere. Porque a donde quiera que tú vayas, la palabra te va a confrontar y vas a seguir hablando mal de los pastores. Pero ¿por qué no miras cómo está tu corazón? ¿Por qué no miras cómo está el veneno de la serpiente dentro de tu corazón y estás cometiendo errores? Arrepiéntete, deja de juzgar a los pastores, júzgate a ti mismo y ponte derecho. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. No es justo que los hombres estén levantando su voz en contra de los ministros que hablan la palabra de Dios. Arrepiéntanse, vivan bien y entonces van a hablar bien.
Si hoy dice usted que están predicando de usted, ay, porque mi vida la están exponiendo, va, entonces haga bien las cosas y que expongan lo bien que hace usted, si es que de usted están hablando, pues. ¿Me entiende? Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con la humildad la palabra implantada, esa es la palabra de Cristo, que es poderosa para salvar nuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, e inmediatamente olvida qué clase de persona es. No podemos ser así. Porque lo que debe de haber en el espejo no es el reflejo natural, sino que el reflejo de Dios. Cuando Moisés subía al monte y él descendía, la gente le temía porque veían el rostro que le resplandecía, porque era la gloria de Dios la que veían en él. ¿Qué es lo que tú miras en el espejo? ¿Te gusta lo que ves? Porque ¿será que estás viendo bien? Porque si nos miramos en el espejo, ¿será que vemos a Jesucristo? ¿O será que vemos a la serpiente reflejada por estarle escuchando todo el tiempo? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Y voy terminando con esto. Pero él mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Tú quieres ser bienaventurado en lo que haces? Escucha la voz de Dios, pero no solamente la escuches, ponla en práctica. Ha sido una palabra muy dura, ha sido una palabra confrontante, pero ¿sabes qué? Qué rico es cuando tienes un fuego en la boca, que te agarres con limón y sal así, mira, y al otro día estás sano. Y no que estés con el dolor todos los días de tu vida con esa cosa. Preferible es pasarse un limón en la herida y que se seque, y no que se infecte y se pudre y me quiten el brazo. Es mejor que Dios nos hable a tiempo y no que nos dé cincho. Arrepiéntete hoy y sígueme en esta oración que vamos a hacer. Si tú me escuchaste hoy ahí en tu casa y hoy dices tú, Señor, verdaderamente he cometido errores, y si tú me estás escuchando, amigo, y dices, hoy quiero recibir al Señor, haz esta oración conmigo. Padre que estás en el cielo y en todo lugar, en el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret, Señor, el Hijo de Dios, hoy clamamos ante ti, Padre eterno, para que perdones nuestros pecados, Señor. Porque muchas veces hemos escuchado la voz de la serpiente y no te hemos escuchado a ti, Señor. Padre, perdónanos, porque muchas veces nos hemos convertido en hijos de la serpiente y no en hijos tuyos, Padre. Hemos pecado contra ti, Señor, y como el hijo pródigo, hoy, Señor, nos arrepentimos de nuestro pecado, Señor, y te pedimos que tomes nuestra vida en tus manos. Señor, inscribe nuestro nombre en el libro de la vida. Señor, borra todo nuestro pecado. Y como dice tu palabra, Señor, y escrito está, vuélvenos nuevas criaturas para que podamos ser delante de ti, Señor, hijos tuyos. Establece tu trono en nuestro corazón, te entregamos nuestra vida, nuestro corazón, para que podamos hacer lo que tú quieres. Limpia nuestros oídos para que no escuchemos la voz de la serpiente, sino que escuchemos correctamente tu voz y podamos poner en práctica tu consejo. Señor, resguarda nuestra vida, cubre, Señor, con tu gloria nuestro corazón, Señor, y líbranos de todo mal, Padre. No nos dejes caer en tentación, Padre bendito, y ayúdanos a ser tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, hermano y amigo que estás escuchando, por habernos seguido. Hemos llegado al final de esta transmisión, pero quiero decirte que el Señor tiene un propósito para tu vida. El Señor
tiene un camino de luz y de verdad para ti. Te bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Se despide de usted Jonathan Aguilar. Bendiciones.